A lo largo de la vida, todos nos topamos con situaciones difíciles y momentos que nos ponen a prueba. Es normal sentirnos sobrecargados por las exigencias y tensiones del día a día. Ya sea una enfermedad, dificultades económicas, conflictos personales o cualquier otro desafío que nos genere ansiedad o temor, es fácil sentirse perdido. Pero hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo que puede cambiar radicalmente cómo enfrentamos estos retos: la confianza en Dios. Las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que no debemos vivir angustiados, sino aprender a depositar nuestra confianza en Dios y en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. En Filipenses 4, 6-7 leemos: no se inquieten por nada, más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En este video profundizaremos en cómo aplicar este principio a nuestra rutina diaria. Analizaremos lo que implica confiar realmente en Dios, cómo podemos fortalecer esa fe y de qué manera esta confianza puede transformar tanto nuestra perspectiva como nuestra vida entera. Vamos a dividir esta reflexión en secciones, cada una enfocada en ayudarnos a entender de forma práctica cómo vivir esa confianza. Si alguna vez sentiste que el peso del mundo recae sobre ti o estás atravesando un momento oscuro sin saber cómo avanzar, este mensaje es para ti. Espero que al final de este recorrido te sientas renovado, más fuerte, y con una visión distinta sobre tus dificultades y preocupaciones. Comencemos por definir qué significa verdaderamente confiar en Dios. No se trata simplemente de una idea vaga o una frase motivacional que repetimos para tranquilizarnos. Confiar en Dios es tener una conexión íntima y real con el Creador del universo. Es construir una relación basada en la certeza de que Él dirige nuestra vida y que sus planes para nosotros son siempre buenos. Imagínate en un barco atravesando una tormenta. El mar está agitado, los vientos azotan con fuerza, y el navío se mueve bruscamente. En ese instante, tienes dos opciones: puedes entrar en pánico, intentar controlar lo incontrolable, o puedes confiar plenamente en el capitán del barco, quien conoce las rutas, entiende los peligros y tiene la experiencia para llevarte a un lugar seguro. Confiar en Dios es precisamente eso: dejar que Él tome el timón sabiendo que está en control, aunque las circunstancias sean inciertas. Puede que no siempre comprendamos por qué ocurren ciertas cosas, ni veamos soluciones inmediatas. Pero sí podemos tener la certeza de que Dios está presente y que todo tiene un propósito bajo su dirección. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron momentos extremos, pero decidieron confiar en Dios. Piensa en Moisés, guiando al pueblo de Israel por el desierto, o en David, que se enfrentó al imponente Goliat armado solo con una honda y su fe. Estos relatos no solo son inspiradores, sino que muestran cómo la confianza en Dios otorga fuerza y valentía para superar cualquier adversidad. Ahora bien, ¿cómo cultivamos esa confianza en nuestra propia vida? Aquí entra en juego la fe. Tener fe no es solamente aceptar que Dios existe, es también confiar profundamente en su esencia, en su fidelidad y en sus promesas. Es creer firmemente que Él es bueno, que nos ama, y que incluso cuando no entendemos lo que sucede, Él tiene un plan que está por encima de nuestras limitaciones. Una buena forma de comenzar es a través de la oración. No se trata solo de pedir cosas, sino de tener un espacio íntimo con Dios, donde también escuchemos su voz y dejemos que Él hable directamente a nuestro corazón. Al orar, podemos entregarle nuestras preocupaciones y cargas, y a cambio recibir su paz y consuelo. Otro elemento clave es leer y reflexionar en las Escrituras. La palabra de Dios es una fuente inagotable de guía y alivio. Al sumergirnos en ella, encontramos promesas que nos recuerdan que no estamos solos, que Él está con nosotros y que su voluntad sigue firme. Confiar en Dios es un camino que se construye con el tiempo. No es algo que sucede instantáneamente. Se requiere constancia, paciencia y disciplina. Habrá días en que sea más sencillo confiar y otros en los que cueste más, pero cada paso en esa dirección nos acerca a una vida más libre del peso de la ansiedad.
Después de comprender lo que implica confiar, es importante reflexionar sobre cómo vivir esa confianza a diario. La fe no es algo que debamos reservar solo para tiempos difíciles. Debe ser parte de cada rincón de nuestra vida. Empecemos con la actitud de gratitud. Ser agradecidos transforma nuestra mirada y nos permite enfocarnos en lo que sí tenemos en lugar de lo que falta. Cuando agradecemos por lo recibido, estamos demostrando que creemos en la provisión divina. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No significa estar felices por los problemas, sino hallar algo por lo que dar gracias incluso en medio de ellos. Piensa en un día difícil, complicaciones en el trabajo, preocupaciones personales. En medio de eso, podrías caer en el desánimo. Pero si haces una pausa y reflexionas sobre lo que sí está bien, quizás el sol que brilla, un mensaje de un amigo, tener un hogar o comida, esas pequeñas cosas pueden recordarte que Dios sigue presente y activo en tu vida. Otro aspecto esencial en una vida de fe es la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, estamos mostrando con acciones que confiamos en su plan, aunque no siempre lo comprendamos. En Proverbios 3, 5-6 leemos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, reconócelo en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Ser obedientes no siempre es sencillo. A veces lo que Dios nos pide puede parecernos ilógico o difícil de aceptar, pero justo en esos momentos nuestra fe se fortalece. Recordemos el caso de Abraham, a quien Dios llamó a dejar todo lo conocido para ir a un lugar que aún no le había mostrado. Abraham no tenía el panorama completo, pero confió, y esa obediencia le fue recompensada abundantemente. Para nosotros, obedecer puede tomar muchas formas. Puede ser algo tan. Una buena forma de comenzar es a través de la oración. No se trata solo de pedir cosas, sino de tener un espacio íntimo con Dios, donde también escuchemos su voz y dejemos que Él hable directamente a nuestro corazón. Al orar, podemos entregarle nuestras preocupaciones y cargas, y a cambio recibir su paz y consuelo. Otro elemento clave es leer y reflexionar en las Escrituras. La palabra de Dios es una fuente inagotable de guía y alivio. Al sumergirnos en ella, encontramos promesas que nos recuerdan que no estamos solos, que Él está con nosotros y que su voluntad sigue firme. Confiar en Dios es un camino que se construye con el tiempo. No es algo que sucede instantáneamente. Se requiere constancia, paciencia y disciplina. Habrá días en que sea más sencillo confiar y otros en los que cueste más, pero cada paso en esa dirección nos acerca a una vida más libre del peso de la ansiedad. Después de comprender lo que implica confiar, es importante reflexionar sobre cómo vivir esa confianza a diario. La fe no es algo que debamos reservar solo para tiempos difíciles. Debe ser parte de cada rincón de nuestra vida. Empecemos con la actitud de gratitud. Ser agradecidos transforma nuestra mirada y nos permite enfocarnos en lo que sí tenemos en lugar de lo que falta. Cuando agradecemos por lo recibido, estamos demostrando que creemos en la provisión divina. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No significa estar felices por los problemas, sino hallar algo por lo que dar gracias incluso en medio de ellos. Piensa en un día difícil, complicaciones en el trabajo, preocupaciones personales. En medio de eso, podrías caer en el desánimo. Pero si haces una pausa y reflexionas sobre lo que sí está bien, quizás el sol que brilla, un mensaje de un amigo, tener un hogar o comida, esas pequeñas cosas pueden recordarte que Dios sigue presente y activo en tu vida. Otro aspecto esencial en una vida de fe es la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, estamos mostrando con acciones que confiamos en su plan, aunque no siempre lo comprendamos. En Proverbios 3, 5-6 leemos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, reconócelo en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. Ser obedientes no siempre es sencillo.
A veces lo que Dios nos pide puede parecernos ilógico o difícil de aceptar, pero justo en esos momentos nuestra fe se fortalece. Recordemos el caso de Abraham, a quien Dios llamó a dejar todo lo conocido para ir a un lugar que aún no le había mostrado. Abraham no tenía el panorama completo, pero confió, y esa obediencia le fue recompensada abundantemente. Para nosotros, obedecer puede tomar muchas formas. Hemos hablado de la fe, de confiar en Dios en medio del dolor, de levantarse tras la caída y de enfrentar la ansiedad con esperanza. Pero hay algo más que muchas veces nos cuesta: esperar. Porque en un mundo donde todo es inmediato, la paciencia parece un castigo. Queremos respuestas rápidas, señales claras, resultados ya. Y cuando no llegan, dudamos. Pensamos que Dios se olvidó, que no nos escuchó. Pero el silencio no siempre es ausencia. A veces es preparación. Lo que tú ves como demora, Dios lo ve como proceso. Mientras tú esperas lo que pediste, Él está trabajando en lo que necesitas. Porque su tiempo no es el nuestro. Y aunque no lo entendamos, siempre es perfecto. La fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, sino cuando no pasa nada. Cuando oras, confías y no ves respuesta. Ahí es donde creces. Ahí es donde aprendes que la espera no te debilita, te moldea. Te enseña a soltar el control, a dejar que sea Él quien dirija. David esperó años para ser rey. José pasó por la traición y la prisión antes del propósito. Abraham esperó casi toda su vida por una promesa. Y todos ellos aprendieron lo mismo: Dios nunca llega tarde. Solo llega cuando es necesario. Así que si estás esperando, no te frustres. No estás estancado, estás siendo preparado. Dios no está en silencio, está obrando en lo invisible. Y cuando llegue el momento, lo entenderás todo. Porque todo lo que viene de Él, llega con propósito. El tiempo de Dios suele ser una de las pruebas más grandes para nuestra fe: saber esperar. Vivimos en una época de gratificación instantánea, donde todo se quiere ya: respuestas, soluciones, caminos rápidos. Pero los tiempos de Dios no siempre siguen esa lógica. Isaías 55, 8-9 lo expresa con claridad. Mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos como los míos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos lo son sobre los de ustedes. Y es que cultivar paciencia no es sencillo, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles. Pero detrás de cada demora hay un propósito en el plan divino. Miremos algunos ejemplos de la Biblia. Abraham y Sara esperaron por años antes de recibir a Isaac. José vivió injustamente en prisión antes de ser elevado como líder en Egipto. Y el pueblo de Israel vagó durante 40 años por el desierto antes de ver la tierra prometida. En todos estos casos, la espera no fue un castigo, sino una preparación. Dios obraba en silencio, fortaleciendo corazones y alineando cada paso con su voluntad. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida diaria? 1. Descubrir el propósito de la espera. Muchas veces, Dios usa esos tiempos de aparente pausa para forjar carácter, enseñarnos algo esencial o preparar el camino hacia una bendición mayor. Podemos preguntarnos: ¿qué quiere enseñarme el Señor en esta etapa? ¿Cómo puedo madurar a través de esto? 2. Conservar una actitud de esperanza. Aunque la espera puede cansar, mantenernos expectantes hace la diferencia. En lugar de lamentar lo que aún no sucede, confiemos en que Dios sigue obrando, incluso si no lo vemos. Romanos 8:28 nos recuerda: en todas las cosas, Dios trabaja para el bien de los que lo aman. 3. Practicar una paciencia activa. Esperar no significa quedarnos quietos. Podemos avanzar dentro de nuestras posibilidades, seguir sirviendo, formándonos y viviendo con propósito mientras llega el tiempo de Dios. Gálatas 6:9 nos alienta: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos, si no desistimos. 4. Buscar apoyo en comunidad. Pasar por la espera en soledad puede ser duro.
pero al rodearnos de personas que nos acompañen, oren con nosotros y nos animen, el proceso se vuelve más llevadero. Compartir la carga con otros creyentes fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos. 5. Aferrarnos a sus promesas. La Biblia está llena de verdades que renuevan nuestra esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos lo dice claramente. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Tener esto presente nos ayuda a enfocarnos, incluso cuando la espera se extiende. Porque aunque no entendamos el porqué del tiempo de Dios, sí podemos confiar en que su plan es perfecto, y que al final, todo cobrará sentido. Nosotros vemos apenas una parte, pero Él contempla todo el panorama. Su plan es más amplio, más profundo y mejor de lo que jamás podríamos imaginar. Confiar en los tiempos de Dios no es solo un acto de fe, es una práctica constante que implica paciencia, esperanza y una certeza interna de que todo está siendo orquestado para nuestro bien. En esa espera, no estamos inactivos, estamos creciendo, aprendiendo y preparándonos para recibir aquello que aún no vemos, pero que ya está destinado para nosotros. Y ahora que entendemos el valor de la espera, entremos en una de las herramientas más poderosas que tenemos para fortalecernos en ese proceso, la oración. 1. La oración no es un monólogo, es una conversación. A veces oramos como si estuviéramos dejando una lista de deseos, pero orar es hablar y también escuchar. Así como en una charla con un amigo no solo tú hablas, con Dios también es así. Él quiere escucharte, pero también quiere responderte, dirigirte y darte paz. Esa respuesta puede venir a través de su palabra, del silencio interior o de una convicción profunda. El reto es aprender a detenernos y escuchar. 2. La oración como refugio. En medio del caos, la oración se convierte en un lugar seguro. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda que, en lugar de preocuparnos, debemos presentar todo a Dios con oración y gratitud. Cuando hacemos esto, su paz, una paz que no depende de las circunstancias, guarda nuestro corazón. Una práctica útil es llevar un diario de oración, donde anotes tus cargas, tus súplicas y las respuestas que llegan. Con el tiempo, ese cuaderno se vuelve testigo de la fidelidad de Dios. 3. La oración fortalece nuestra fe. Cuando oramos y vemos que hay respuesta, aunque no siempre sea la que esperábamos, nuestra confianza crece. Pensemos en Daniel, sabiendo que su vida estaba en peligro, él no dejó de orar. Su firmeza no solo lo sostuvo, sino que fue testimonio de una fe inquebrantable. Persistir en la oración, aun cuando no hay señales inmediatas, es una forma de alimentar esa fe. 4. La oración compartida tiene poder. Jesús dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Orar en comunidad no solo edifica tu espíritu, sino que sostiene a quienes te rodean. En tiempos difíciles, el poder de levantar una petición juntos puede cambiar ambientes, corazones, y desde un verdadero testimonio de unidad y fe se manifiesta cuando decidimos caminar acompañados en la vida espiritual. Una de las formas más efectivas de hacerlo es integrándonos a grupos de oración o encontrando a alguien con quien compartir nuestras peticiones y tiempos de oración. Esa conexión fortalece el espíritu, crea lazos profundos y nos recuerda algo vital: no estamos solos en este recorrido de fe. 5. Orar con gratitud transforma nuestro enfoque. Muchas veces enfocamos nuestras oraciones solo en pedir, pero dar gracias es igual de importante. Reconocer lo que Dios ya ha hecho, agradecer por su compañía diaria, por las respuestas dadas, incluso aquellas que aún no entendemos, nos ayuda a mantener el corazón alineado con su voluntad. La gratitud no solo cambia la oración, cambia al que ora. Cuando agradeces, tu mirada se aleja del problema y se enfoca en el proveedor. Tu espíritu se fortalece al ver que, aun en los momentos oscuros, siempre hubo una mano guiándote. En resumen, la oración no es solo una rutina espiritual, es un vínculo constante con Dios. Es donde hallamos dirección cuando hay confusión, consuelo cuando hay dolor, y fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. Construir una vida de
nos